Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un problema en el que nos dicen que tenemos un cilindro infinito de radio B con un agujero de radio A en su centro, tal y como se indica en la figura, en donde nos muestran un corte del cilindro. Nos dan una densidad de carga en la zona en la que tenemos la carga del cilindro en función del radio. Nos dan aquí esta función ρ, que vemos que por supuesto es 0 para radios menores que A, y es distinta de 0, en concreto vale A por R cuadrado, para radios comprendidos entre A y B, ¿no? Que es el radio del cilindro más externo. Entonces nos dicen que tenemos que A es una constante, R es la coordenada radial, medida desde el eje X de simetría del cilindro, y se nos pide calcular el vector del campo eléctrico en todo punto del espacio. Entonces lo que nosotros podemos hacer es estudiar el problema y hacer el cálculo del campo, o sea, estudiar el problema separado en tres regiones, ¿no? Y hacer el cálculo del campo eléctrico en cada una de estas tres regiones, que vamos a decir que sería la región 1, la región 2 y la región 3. Tenemos que hacerlo así porque vemos que la densidad de carga es diferente en cada una de estas tres regiones. En la región 1 no hay carga, en la región 2 la carga va aumentando con el radio y en la región 3 tendríamos o estaríamos ya por fuera del cilindro, con lo que el campo eléctrico sería el debido a todo el cilindro. Entonces estamos obligados a hacer un estudio del problema separado en tres regiones, ¿vale? Entonces vamos a empezar región por región y vamos a ir calculando el campo. El campo lo vamos a calcular a partir del teorema de Gauss, ¿vale? Entonces empezamos con la región 1, que sería para radios menores que A, y vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer un dibujo del cilindro para hacernos una idea. Vale, este sería nuestro cilindro. Una cosa así, ¿no? Más o menos. De acuerdo. Entonces, claro, tenemos un hueco en el centro donde no va a haber carga y por lo tanto veríamos algo así, ¿no? Venga, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, en la región 1, si queremos estudiar el campo eléctrico creado por la carga que hay en la región 1, ¿qué vamos a decir? Pues fijaros en algo, o sea, en la región 1, aquí dentro, para calcular el campo, lo que tendríamos que hacer es tomar una superficie gaussiana, que vamos a pintar de color rojo mismamente, ¿vale? La ponemos por aquí. La superficie gaussiana imaginaria, por supuesto, queda dentro de nuestro cilindro, ¿vale? Porque si queremos estudiar el campo en un punto del hueco, ¿no? Del agujerito de en medio, tenemos que tomar una superficie gaussiana que esté pues, dentro del agujerito del medio. ¿Vale? Entonces tomaríamos esta superficie de color rojo que estoy pintando aquí, líneas discontinuas. Vamos a indicar que esto es nuestra superficie gaussiana. Y ahora vamos a utilizar el teorema de Gauss. Entonces lo que nos dice el teorema de Gauss es que el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie gaussiana es igual a la carga que hay encerrada dentro de la superficie gaussiana partido epsilon sub 0. ¿Qué ocurre? Que es que no hay carga. O sea, pensad que toda la carga está distribuida en lo que sería la corona cilíndrica, ¿no? Para radios entre A y B. Por lo tanto, para radios menores que A, como no hay ninguna carga en esa región, pues el flujo será cero. O sea, aquí tenemos flujo cero. Luego nosotros sabemos que por definición el flujo es la integral del campo por diferencial de S. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que esto es igual a cero, ¿no? En base al teorema de Gauss. ¿Vale? Por supuesto que el diferencial de superficie no es cero. El diferencial de superficie serían cada uno de los parchecitos con los que podríamos cubrir nuestra superficie gaussiana. Por lo tanto, diferencial de S no es cero. Entonces, si tenemos que la integral de E por diferencial de S es cero, para todo diferencial de S distinto de cero, pues la única solución o a la conclusión a la que llegamos, no queda otra, es que el campo tiene que ser cero.
Por lo tanto, el campo eléctrico para la región 1, debido a que no hay carga en esa región, pues va a ser 0, ¿vale? Vamos con la región 2. Vale, vamos a hacer algo similar. De nuevo, aplicaremos el teorema de Gauss. Vale, vamos a hacer una cosa así. Ponemos aquí región 2, copiamos otro cilindro. Vale, este es nuestro cilindro. Y en la región 2, ¿qué tendríamos? Bueno, pues para estudiar la carga, bueno, para estudiar el campo eléctrico creado por la carga que quede en un punto interior, es decir, vamos a ponernos aquí a una distancia R minúscula. ¿Qué tenemos que hacer para estudiar el campo creado en ese punto? Pues debemos coger una superficie, si queremos aplicar el teorema de Gauss, debemos coger una superficie gaussiana imaginaria que tenga de radio R, ¿vale? Vamos a ponerla de líneas discontinuas. Entonces tendríamos aquí esta superficie gaussiana. Y ahora pues empezamos. Lo primero de todo que tenemos que decir, el flujo a través de la superficie gaussiana es la carga que hay encerrada en esta superficie gaussiana partido de epsilon sub 0. Esto es lo que me dice el teorema de Gauss, ¿vale? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que intentar calcular de alguna manera es qué carga hay encerrada aquí dentro. Entonces, ¿hay carga o no hay carga? Hombre, por supuesto que sí. Hemos dicho que la carga en este problema está metida en la corona cilíndrica. Por lo tanto, si tú te pones dentro de la corona cilíndrica a una distancia r medida desde el eje de simetría, vas a tener todo esto que he pintado de rojo de carga, ¿vale? Hacia abajo. O sea, sería como todo este cachito estaría relleno de carga, todo lo que estoy pintando ahora mismo, ¿vale? Entonces, hay que intentar calcular esa carga, ¿de acuerdo? Eso es lo más interesante del problema, porque fijaros que la densidad de carga no es una función constante, es una función que depende del radio. Entonces, tenemos que hacerlo integrando de la siguiente manera. Vamos a ver. Pondríamos lo siguiente. La carga que hay encerrada en esa corona cilíndrica sería la integral desde donde empieza la carga, que es en R igual a A, hasta donde estamos mirando, que es radio R, ¿no? Hemos dicho que el radio de la superficie gaussiana, en donde estamos mirando la carga que hay encerrada, es R. Y ahora es ρ de R diferencial de volumen, ¿vale? Entonces aquí un par de detalles. Lo primero, ¿de dónde ha salido esta fórmula? Bueno, pues de la definición de la densidad de volumen de carga. La densidad de volumen es diferencial de Q partido diferencial de V, lo cual nos conduce a que diferencial de Q es ρ por diferencial de V. Y ya, bueno, claro, si integramos para sacar la carga encerrada, pues nos queda la fórmula que acabamos de poner, ¿no? Integral de ρ diferencial de V. Vale, venga, entonces, ρ en el tramo entre A y B, por lo tanto, entre A y R, pues también, vale A por R cuadrado, siendo A mayúscula una constante. Entonces, tenemos que hacer la integral de A por R cuadrado diferencial de volumen. ¿Vale? Queremos integrar en radio. Entonces, el diferencial de volumen es inútil. Tenemos que intentar transformar ese diferencial de volumen a algo en donde aparezca diferencial de R. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo suelo recomendar este truco. Si solo va a depender de una variable, el integrando, ¿vale? Como en este caso, podemos hacer lo siguiente. El volumen, nosotros sabemos, el volumen de un cilindro, sabemos que es área de la base por la altura, ¿no? Entonces, en función de R, podemos escribir lo siguiente. La derivada de V respecto de R es 2πr por la altura, con lo cual diferencial de V lo podemos poner como 2πrh diferencial de R. ¿De acuerdo? Y eso es lo que necesitamos, porque al final yo quiero integrar entre R igual a A y R, ¿vale? Que es el radio de la superficie gaussiana. Entonces me quedaría A por R cuadrado y el diferencial de V que vamos a poner 2πrh diferencial de R.
Y ahora ya pues tenemos que terminar esta integral y eso sería la carga encerrada, ¿vale? Nos quedaría lo siguiente. A, 2pi y h salen de la integral. Y tenemos la integral de r cubo, diferencial de r, que es r a la cuarta partido por 4. Eso lo sabemos. R a la cuarta partido por 4. Evaluado entre a y r. ¿Vale? Sustituyendo nuestros límites, ¿no? La regla de Barrow nos quedaría 2pi a h, r a la cuarta partido por 4, menos a la cuarta partido por 4. ¿Vale? Entonces, esta es la carga encerrada. Una vez que yo tengo la carga encerrada, puedo calcular el flujo a partir del teorema de Gauss, ¿vale? Entonces, luego, el siguiente paso es el mismo que hemos hecho antes, es calcular el flujo a partir de su definición. El flujo, por definición, es la integral del campo por diferencial de S, ¿vale? El campo de un cilindro que además tiene carga, o tiene una densidad de carga con simetría radial, ese campo del cilindro va a ser un campo radial, en la dirección radial de cilíndricas, que es básicamente hacia afuera, ¿no? Vamos a dibujar una flecha aquí con el campo eléctrico, de color azul. Campo eléctrico creado en cualquier punto de esta superficie gaussiana, E, como digo, es radial. Radial en cilíndricas, no confundáis con radial de esféricas. Radial en cilíndricas es perpendicular al eje axial, ¿no?, de simetría del cilindro. Luego, por otro lado, nosotros sabemos que el diferencial de superficie en cualquier punto del cilindro, diferencial de S, igual es perpendicular al eje del cilindro. O sea que diferencial de S y el campo eléctrico en este problema van a ser paralelos. ¿Qué nos queda, por tanto? Lo siguiente. E por diferencial de S, ¿vale? Son paralelos, por eso digamos que tendríamos coseno de 0, ¿no?, al hacer el producto escalar de los dos vectores. Entonces, bueno, coseno de 0 es 1, no hace falta que lo pongamos. Y ahora el siguiente paso sería darnos cuenta de lo siguiente. La densidad de carga, de nuevo, al solo depender del valor de R, nos permite darnos cuenta de que el campo eléctrico en cualquier punto de esta misma superficie gaussiana va a valer lo mismo, porque en todo punto el radio va a ser el mismo. Fijaros que en todo punto de la superficie lateral que nos pongamos del cilindro, el radio es el mismo. Por lo tanto, la densidad de carga va a ser la misma y, por lo tanto, la carga encerrada en cualquier punto de la superficie del cilindro es la misma. Esto nos lleva a darnos cuenta de que el campo eléctrico es el mismo en todo punto del cilindro. Es decir, da igual que yo me ponga en ese que he dibujado, que me ponga en otro punto, el campo eléctrico será igual. O que me ponga en otro punto por este lado, será igual. Claro, la dirección será diferente, pero lo que es la magnitud siempre será lo mismo. Fijaros que en el punto en el que estamos, la dirección ya no me importa, porque hemos visto que E y diferencial de S son paralelos. Entonces, lo único que me preocupa es la magnitud, y la magnitud es la misma, o sea, el módulo es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que para esta superficie gaussiana, como el campo vale lo mismo en todo punto de esa superficie, pues lo puedo sacar de la integral. Es constante en esa superficie. Y ya me queda E integral de diferencial de S. Recordad que esta integral se hace o se mide el flujo a través de la superficie gaussiana que hayamos escogido. ¿Vale? Entonces aquí estamos haciendo una integral de superficie a través de la superficie gaussiana. ¿Vale? ¿Qué me queda entonces? Hombre, pues la integral de diferencial de S integrado a toda la superficie gaussiana, pues es la superficie gaussiana. Esto me queda E por el valor de la superficie gaussiana. ¿Vale? Venga, entonces, para terminar, ¿qué nos queda? Nos quedaría lo siguiente. El campo eléctrico por el valor de la superficie gaussiana, que serían las caras, la cara lateral del cilindro. ¿Cuánto vale el área lateral de un cilindro? Bueno, pues es perímetro de la base por altura, como en cualquier otra figura, como un rectángulo o cualquier otra cosa. Perímetro de la base por la altura. Vale. Entonces ya tenemos el flujo calculado a partir de su definición, que sería esto que acabamos de sacar, y el flujo calculado a partir del teorema de Gauss, que es la carga encerrada que la hemos obtenido antes integrando partido sin seno sub 0. Entonces ahora igualamos los dos resultados. Vamos a ponerlo. Reuniendo ambos resultados, el flujo a partir de su definición
que es la carga encerrada, que hemos dicho que es todo este lío, 2pi a h r a la cuarta partido por 4 menos a la cuarta partido por 4 partido epsilon sub 0. Este es el flujo por el teorema de Gauss. Esto es igual al flujo por definición. Y de aquí despejamos nuestro campo eléctrico, que es, pues a ver, el 2pi con el 2pi se nos va, la h con la h se nos va, y me queda que pasamos la r dividiendo, por lo tanto queda 2a partido de epsilon sub 0, r, y luego el paréntesis. Podemos sacar el 4 también, y me queda r a la cuarta menos a la cuarta. El 2 con el 4 me dejaría un 2 abajo, con lo que me queda 2 epsilon sub 0 r y arriba una a. ¿Vale? Este es el campo eléctrico. Si lo pongo en vector, porque conocemos la dirección del campo, ¿no? Eso es una consideración que hemos tenido que hacer por el camino. O sea, que sabemos la dirección del campo eléctrico, por supuesto. 2 epsilon sub 0 r, a, y aquí tenemos r a la cuarta menos a la cuarta, dirección y sentido del campo eléctrico, dirección radial. Que a veces, bueno, los profes le llaman U sub ρ, me refiero a los profes de cálculo, suelen poner U sub ρ, ¿no? Si no estamos así muy pendientes, le podemos llamar U sub r, teniendo en cuenta, claro, que es el U sub r radial de coordenadas cilíndricas, no es el U sub r de esféricas, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Para no confundirse, suelen poner U sub ρ, ¿vale? Pero bueno, da igual. Como lo hayáis estudiado en cálculo, ¿vale? Pues esto es el campo eléctrico en la región 2. Y nos quedaría ya el campo eléctrico en la región 3, ¿vale? Lo terminamos en un momentito. Esta región 2 es la más interesante, la más difícil también, claro. Ya la que queda es fácil. Lo terminamos en un momento, a ver. Para radios mayores que B. ¿Vale? Antes no lo he puesto, tendríamos que haber puesto radios entre A y B. Porque para radios mayores que B, pues ya es la región 3, ¿no? Venga, entonces en la región 3, ¿qué va a pasar? Pues muy sencillo. En la región 3, cogemos el cilindro, ¿vale? Lo volvemos a dibujar. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar cuánto vale el campo en un punto por aquí afuera, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues pillamos una superficie gaussiana que envuelva a todo el cilindro, una superficie gaussiana cilíndrica por nuestra conveniencia, debido a la simetría de la superficie, que ya vemos que va a ser diferencial de S, es paralelo, ¿no?, al campo y tal. Por eso rodeamos con un cilindro. No sería buena idea rodear con una superficie gaussiana cónica o esférica. No nos ayudaría nada, ¿no? Pillamos un cilindro y nos va a quedar todo muy fácil. Venga, entonces, en esta superficie gaussiana, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que antes. El flujo a través de la superficie gaussiana, en base al teorema de Gauss, va a ser la carga encerrada partido de epsilon sub 0. Ahora la carga encerrada, ¿cómo la vamos a calcular? Pues va a ser toda la carga que tenga el cilindro, ¿vale? Entonces habrá que integrar, igual que antes, la densidad volumétrica de carga. Por lo que nos va a quedar carga encerrada de todo el cilindro, me quedaría la integral de ρ diferencial de R diferencial de volumen, desde R igual a A hasta R igual a B. ¿Por qué integro de RA hasta RB? Hombre, pues porque la carga está metida entre R igual a A y R igual a B. Aquí hay veces que se comete un fallo y se integra a lo mejor hasta R, que es el radio de la superficie gaussiana, pero es que no es verdad. La carga encerrada solo está entre A y B, ¿vale? Entre los radios A y B. Entonces, si tú quieres carga encerrada, solo integras entre A y B. ¿Vale? Cuidado con eso. Venga, entonces la expresión de ρ era muy facilita, era A por R cuadrado de A a B. Diferencial de V hemos dicho antes que era 2pi RH diferencial de R. Y ya pues terminamos esto en un momento, a ver. Sale 2pi AH. Y luego es R a la cuarta partido por 4, que sería B a la cuarta partido por 4 menos A a la cuarta partido por 4. Y ahora tenemos que calcular el flujo a partir de su definición, ¿no? El flujo a partir de su definición es integral de E producto escalar diferencial de S
De nuevo, debido a la simetría del problema, sabemos que, bueno, diferencial de S es perpendicular al eje del cilindro y el campo eléctrico, por supuesto, también, en cualquier punto que te pongas de la superficie gaussiana. Entonces, lo primero de todo, decir que son paralelos. Nos quedaría E diferencial de S coseno de 0, que no lo voy a poner. Luego, el siguiente punto sería decir que el campo eléctrico, debido a la simetría del problema, es constante en todo punto de la superficie gaussiana, por lo tanto es una constante, sale de la integral. Y recordamos lo mismo que antes, este flujo lo estamos haciendo a través de la superficie gaussiana. Por lo tanto, integral de diferencial de S integrado a toda la superficie gaussiana, pues es la superficie gaussiana. Entonces nos queda E multiplicado por la superficie gaussiana, ¿vale? Y la superficie gaussiana, ¿qué área tiene? La cara lateral es 2pi r por la altura, ¿vale? Claro, aquí sí pongo r, porque sí que es el radio de la superficie gaussiana. El flujo a través de la superficie gaussiana es eso, ¿vale? Venga, entonces, igualamos ambos resultados y ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Era 2pi a h b a la cuarta entre 4 menos a la cuarta entre 4 igual a e 2pi r h. Despejamos el campo eléctrico, que me queda 2pi con 2pi se nos va, me queda la h con la h también, me queda, vale, me faltaba el epsilon sub 0, era a partido epsilon sub 0r con el 4 y aquí me queda b a la cuarta menos a la cuarta. A ver, porque antes había un 2, que no sé si tenía que haber quitado. Sí, aquí le hemos liado un poco. Porque había un 2 aquí, que este 2 se había ido con el 2pi. Entonces ese 2 ya no estaba. Por lo tanto, al sacar el 4 del paréntesis, te quedaba un 4 abajo, ¿vale? Perdonad. Sería un 4. Vale, aquí lo mismo. Bien. Venga, entonces. Me queda 4 epsilon sub 0r por b a la cuarta menos a la cuarta. Venga, este es el campo en la región 3, ¿vale? Con lo que al final podemos decir que el campo eléctrico nos queda una función a trozos que sería lo siguiente. E de r nos queda 0 para r menores que a. Luego nos ha quedado 4 epsilon sub 0r a r a la cuarta menos a la cuarta. Y luego aquí nos ha quedado a partido 4 epsilon sub 0r b a la cuarta menos a la cuarta, si no me equivoco. Esto para r's entre a y b y el último para r's mayores que b. Sería la región 3, ¿no? ¿Vale? Todos los campos son radiales, entonces si queréis podemos añadir esto. El carácter vectorial que lo conocemos. U sub rho, U sub. Creo que lo he puesto todo bien, a ver, revisamos. A 4 epsilon sub 0r, b a la cuarta, r a la cuarta. A 4 epsilon sub 0r, r a la cuarta menos a la cuarta. Y 0 en la primera región. Vale, pues sí, esto sería todo. ¿Vale? Creo que no pedía nada más el problema, solo calcular el campo eléctrico en todo punto del espacio. Bueno, pues ya estaría. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de ayuda. Cualquier duda o idea podéis dejarme un comentario. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.